del año iniciamos con Butters, no con la conducción de Philip Butters. Él se ha tomado, por supuesto, unas vacaciones. Soy Judy Rodríguez, los acompañaré en los próximos días también. Y, por supuesto, los acompaño también a revisar las principales informaciones del día. ¿Cómo no va a ser noticia? Por supuesto que desde la institución policial y desde el Ministerio del Interior se haya informado, y luego vamos a dar más detalles sobre el comunicado, que la policía no va a participar en una marcha convocada por la Policía Nacional del Perú. Mañana a las 3 de la tarde, la gran marcha por la paz. Y lo decía esta mañana en conversación con César Campos, ¿cómo uno puede estar en contra de una movilización por la paz? ¿No es cierto? La familia policial, los familiares de los miembros de la Policía Nacional pueden salir a marchar también. Si es que los policías no van a participar, los familiares lo pueden hacer, y todos los ciudadanos en el interior del país y en nuestra capital. Es una marcha por la paz, así de sencillo, y creo que a partir de eso, ¿no?, de esa premisa, no podemos estar en contra. Ahora, sí considero que Óscar Arriola, actual jefe de la Dirección de Investigación Criminal, lo que se conoce como DIRINCRI, se ha puesto pues en el ojo de aquellos eternos críticos de Óscar Arriola, antes como jefe de la DIRCOTE. Recordemos que Óscar Arriola siempre ha representado una amenaza, no solamente para aquellos remanentes de Sendero Luminoso, sino para esta versión más light, ¿no es cierto?, que pretenden además demostrar a la gente lo que se conoce como el Movadef, y otros brazos políticos que con cambios de nombre pretenden manipular y engañar a la gente. Pero además, el general Arriola también ha representado una amenaza a los intereses de Pedro Castillo. ¿Recuerdan ustedes que el general Óscar Arriola, emplazado por Dimitri Senmache, quien fuera en su momento ministro del Interior de Pedro Castillo, estuvo a punto de lograr la captura de Fray Vázquez? ¿Recuerdan ustedes esa comunicación que tuvo con Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea? Y recuerdan también ustedes que se empezó a investigar el presunto escondite de Fray Vázquez en esta casa ubicada en Asia. Willax Televisión ha demostrado, ha recorrido los pasillos de esta vivienda, porque el general Óscar Arriola llegó hasta ese lugar. Estuvo a punto de lograr la captura de Fray Vázquez. ¿Qué pasó dentro del Ministerio del Interior? ¿Acaso se filtró información importante, sensible? Siempre Óscar Arriola, repito, ha representado una amenaza para los intereses del gobierno de Pedro Castillo. Espero que no sea una amenaza para el gobierno de Dina Boluarte, porque recordemos que en noviembre del año pasado se pretendió retirar a Óscar Arriola. El ministro Huerta sostuvo que el pase al retiro eventual, porque no se había confirmado hasta ese momento, se debía a una renovación de cuadros, a una balance de la gestión, y el comandante de la Policía Nacional, el número 1 de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, ¿saben qué dijo? ¿Ustedes lo recuerdan? El pase al retiro del general Óscar Arriola tiene relación con el refuerzo de cara a las fiestas de fin de año. ¿Qué tal excusa? Claro, ante la presión de los medios de comunicación, ante la fiscalización y la vigilancia, no se llegó a dar ese pase al retiro del general Óscar Arriola. Sí lo cambiaron de jefatura. Actualmente se encuentra como jefe de la Dirección de Investigación Criminal. Pero esta excusa de la renovación de cuadros, me parece, debe ir más allá, transparentar por qué realmente se pasa al retiro a miembros de la Policía Nacional que no solamente tienen la voluntad de seguir sirviendo a la institución y al país, sino también que tienen una trayectoria respetable, importante. Y aquí me gustaría también hacer mención a aquellos que hoy critican al general Óscar Arriola, estando yo también, digamos, un poco preocupada por la exposición del general Arriola, porque puede servir mañana más tarde como una excusa para retirarlo del cargo, para sacarlo de la institución. Pero, repito, me gustaría recordar el gobierno de Francisco Sagasti.
la gestión de Rubén Vargas. ¿No sacaron acaso, porque dice la ley, a 17 generales? ¿No fue acaso eso un debilitamiento de la institución policial? ¿No son las consecuencias que hoy vivimos parte de esa decisión política amparada en la norma? Vamos más allá de esa figura de la renovación de cuadros y respetemos un poco más a las instituciones. Y no nos excusemos en si es legal o no convocar a una marcha por la paz. Sí creo que eso va a ser utilizado en represalia más adelante. Pero la marcha por la paz es una marcha en la que todos podemos y debemos participar, porque no queremos más violencia ni en el interior del país ni en nuestra capital. José Luis Gil se pronuncia sobre el tema y señala que esta movilización es una necesidad en nuestro país. Estimados ciudadanos, buenas noches. Luego de la caída de Pedro Castillo, el operador funcional de Sendero Luminoso y el MRTA o Izquierda Radical, se han suscitado una serie de hechos de violencia y se aprestan a hacer nuevos actos de violencia en esta primera semana de enero. Ante esto, los ciudadanos nos hemos autoconvocado porque hemos visto que la paz es una necesidad histórica para el pueblo peruano. Por eso, los esperamos este martes, 3 de enero, a las 3 de la tarde, en el Campo de Marte, para marchar todos juntos por la paz, porque no debe haber más violencia en nuestro país. Tenemos que anteponer la paz ante la violencia, la vida ante la muerte. Los esperamos este martes a las 3 de la tarde. Ahora sí, revisemos el comunicado de la Policía Nacional del Perú y me interesa revisar el tercer punto. ¿Lo tenemos? Revisemos. A ver, el tercer punto. Dada la actual coyuntura política y social del país, así como diversas opiniones difundidas al respecto y con la finalidad de evitar malos entendidos, se ha dispuesto que los miembros de la Policía Nacional del Perú se abstengan de promover la participación activa y organizada de la comunidad en las actividades programadas para el día martes 3 de enero del presente año. Me llamó la atención la siguiente frase: diversas opiniones difundidas al respecto con la finalidad de evitar malos entendidos. ¿Opiniones de quiénes? Para empezar por ahí. ¿Se asusta el ministro del Interior? ¿Teme a las opiniones de gente que básicamente opina desde ninguna institución pública, de ninguna institución de control? Son opinólogos, nada más. ¿Temen? ¿Temen las represalias? ¿Por qué no lideró en todo caso el propio ministro del Interior esta movilización? Al ser él un político, hubiese evitado este ataque a Óscar Arriola, pienso. Cambiamos de tema. El Poder Judicial inicia un nuevo año judicial y Javier Arévalo asume como presidente del Poder Judicial a partir de mañana para el periodo 2023-2024. Javier Arévalo, recordemos, asume el cargo luego de la gestión de Elvia Barrios. Tiene, por supuesto, grandes retos Javier Arévalo al asumir la presidencia del Poder Judicial, ¿no? Carga procesal, el tema del expediente electrónico, los cuestionamientos a la propia imagen de la institución, resolver también en temas de plazos y demás, el caso Cuellos Blancos, que ha afectado bastante la imagen de la institución, ¿no? Y que era una tarea también pendiente de los anteriores presidentes del Poder Judicial. No, hablemos ahora, no nos vamos a alejar, por supuesto, de la política y mucho menos de la Policía Nacional, pero nos vamos a centrar ahora en el gobierno de Dina Boluarte, la gestión del actual ministro del Interior y también de aquellos que asesoran, ¿no?, a Dina Boluarte en sus constantes y ya, me parece, excesivos mensajes a la nación, en donde habla pues de la lucha contra la corrupción. Y me gustaría recordar lo dicho por Marita Barreto, presidenta Dina Boluarte. Su mensaje de lucha contra la corrupción no tiene relación con sus acciones, porque Marita Barreto y Harvey Colchado se quejaron, y lo hicieron de manera formal a través de un escrito, por el retiro de Aquiles,
¿Quién es Aquiles? David Medina Guillén, un mayor de la Policía Nacional que trabajaba de la mano con Harvey Colchado. Estuvo aquí, de hecho, en Willax Televisión cuando se detuvo a Javier Gallardo, ex número 1 de la Policía Nacional, investigado por los ascensos irregulares de la policía. Y el caso Fuerzas Armadas también. Y por eso el operativo de la captura de estos miembros de la Policía Nacional se denominó Aquiles. Pero sí permanecen como apoyo al equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder los capitanes de la Policía Nacional Bruno Fernando Cacique Guevara, Gianmarco Dueñas Chávez, Jessica Terín Fernández Rivera. Ellos sí continúan. Quien no continúa es Aquiles David Medina Guillén. Continuamos. En la Plaza San Martín, por supuesto, recuerden ustedes que las manifestaciones se concentran en ese lugar en nuestra capital. Pero en medio de manifestaciones que, por supuesto, pueden tener una legitimidad, ¿no? Exigencias necesarias, ¿no? También existen infiltrados o vándalos, aquellos que están ligados al terrorismo. Recuerden ustedes que el financiamiento para las manifestaciones en el interior del país, bueno, pues de narcotraficantes, de mineros ilegales, eso está probado. Las camionetas le pertenecían a investigados por minería ilegal, por narcotráfico, gente que estuvo detenida, gente que estuvo investigada, algunos con sentencia. Y a la Policía Nacional, por supuesto, se le ha encomendado retirarlos de la Plaza San Martín. Y tenemos las imágenes en pantalla sobre el retiro de los vándalos en la Plaza San Martín. Pero hablando de vándalos, me gustaría hablar también de esta especie de pool de abogados de Pedro Castillo, ¿no? Vamos a llegar a la decena de abogados de Pedro Castillo. Estrena un nuevo abogado. Se trata de Sandro Balbín. Y me ha llamado la atención de Sandro Balbín, las declaraciones de Sandro Balbín, porque ha dicho lo siguiente: Castillo va a cambiar su comportamiento. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que Castillo se ha comportado mal. Sobre los comunicados, sobre los tweets de Pedro Castillo, ha señalado que deberá responder tanto Pedro Castillo como sus abogados sobre ese contexto, sobre ese momento, sobre esa acción. Yo no sé si está jugando a favor o en contra de Pedro Castillo, asumiendo o aceptando algún tipo de responsabilidad de su patrocinado. ¿Cómo que ahora Castillo va a cambiar su comportamiento? ¿Qué les parece si escuchamos a Sandro Balbín? Yo creo que no, yo los consejos que yo le doy es distinto en todo caso, ¿no? Y creo que lo va a entender y bueno, va a cambiar de pronto su comportamiento, ¿no? En cuanto al momento de salir frente a los tribunales de justicia, ¿no? Como te vuelvo a repetir, la estrategia técnica jurídica está siendo reestructurada, va a ser distinto, Karina. Bueno, Karina Noboa logró la entrevista con el nuevo abogado de Pedro Castillo y Wilfredo, ¿no? Wilfredo Robles había sido sentenciado por terrorismo. Incluso yo resalté que el señor parecía un poquito más discreto, más serio, a diferencia de Noblecía y Atencio. Pero había sido sentenciado por terrorismo y perdió los papeles y tuvo unas declaraciones terribles en contra de Karina Noboa. Pero bueno, hoy el día ha culminado con un diagnóstico que ha realizado Rafael López Aliaga como alcalde de Lima Metropolitana. Así terminamos el día, luego de todos esos temas de agenda, un día cargado, por supuesto, culminamos con Rafael López Aliaga. Se ha referido a varios temas y lo voy a comentar con mis invitados: Mariela Balbi, periodista, por supuesto, la conocen ustedes; Luis Lamas Puccio, abogado penalista, porque definitivamente este tema no puede estar alejado del enfoque penal. Pero, ¿qué les parece si revisamos primero una nota, una especie de crónica sobre lo que ha sucedido respecto a Rafael López Aliaga? Veamos. Por Dios, por lo que menos tienen en Lima, en el Perú, por Lucho Castañeda Locio, sí, juro. Rafael López Aliaga es desde el 1 de enero el nuevo alcalde de Lima Metropolitana. Nos sentaremos a negociar
con los actuales concesionarios que lamentablemente han ganado laudos a nivel internacional en contra de la población de Lima. La eliminación de los contratos de peajes nacidos de la corrupción fue uno de los caballitos de batalla de López Aliaga durante su campaña. Ya en el cargo habló de renegociar las tarifas porque, según dijo, están atados de manos ante lo realizado por la anterior gestión. Pensamos pedir, ciertas medidas, no voy a adelantar la opinión, justamente para restablecer para EMAPE las competencias de los peajes. Él me dice que no es 1.000 millones, que no, esa hora no llega a 1.000 millones, llega a 800.000 millones. Entonces empieza la discusión y empieza la conversación. Parte de la herencia que recibe el nuevo alcalde de la gestión edil anterior es el exceso de personal. Por eso ya anunciaron la reducción del número de trabajadores en la municipalidad, principalmente de los que se encuentran bajo el régimen CAS y con contrato. En el 2018 teníamos una cantidad de trabajadores que representaban un gasto de 283 millones, lo que varía en el 2022 a 459 millones, generándose 156 millones de incremento anual en la planilla. López Aliaga ha dicho que quiere ser recordado como el alcalde de Los Cerros. El anterior burgomaestre deja en ese sentido la vía Pasamayito como su principal obra dirigida a los ciudadanos de las zonas periféricas de Lima metropolitana. Es justamente en transporte uno de los principales problemas de la capital, donde Rafael López Aliaga deberá poner énfasis. Tenemos todo, pero nos falta unir, falta integrar este sistema de transporte. Por eso estamos trabajando vía expresa Grau, integrando el metropolitano con la línea 1 y el teleférico. Lo que necesitamos son trenes internos de cercanía, un tren que vaya de Chosica al Callao, un tren que vaya del Agustino a Villa El Salvador, un tren que salga del Cono Norte, no de Caraballo porque ahí va a terminar el metropolitano, sino que salga de Ancón para que termine en Villa María del Trum. Los voluntariados para ayudar a las poblaciones vulnerables siguen siendo parte del plan de López Aliaga. Para el experto en temas municipales, Julio César Castiglioni, la idea solo será buena si se realiza sin tocar fondos de la propia municipalidad. Tiene que buscar personas, empresas que quieran donar a la municipalidad. La municipalidad lo tiene que aprobar en sesión de consejo y después la municipalidad lo dona a los comedores populares, a los programas de vaso de leche, a las organizaciones sociales. No es fácil, porque si él agarra plata de la caja y la gasta, lo van a vacar antes del año. Lo mismo sucede con las promesas de agua para las zonas altas de Lima. La intención puede parecer buena, pero debe realizarse con el cuidado de que no implique usar fondos ediles que ya están destinados para otro tipo de acciones, pues podría incurrir en delitos como la malversación de fondos. Hemos establecido reservorios que cuenten con un excedente porcentaje de agua que puedan ayudar a través de tuberías o mangueras, llegar a tener tanques elevados para así distribuirlo en las zonas donde no se cuenta agua. Yo no creo que van a robar luz. La toma va a ser de un lugar central de distribución de luz de cualquiera de las empresas prestadoras de luz. O sea, van a pagar por la luz y eso lo van a llevar a los pueblos, a los cerros. Si el tema es eso, también estás malversando los fondos. Desde la perspectiva estrictamente municipal, Rafael López Aliaga enfrentará la responsabilidad de gobernar una ciudad con gravísimos problemas de tránsito, limpieza y sobre todo seguridad. No se puede seguir trabajando en lo mismo y pedir algún cambio. Se tiene que trabajar de una manera integrada, unificada, con los 43 distritos que no son islas separadas. Tenemos que trabajar, ya lo ha indicado nuestro alcalde, por Limas, Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur. Tiene el arma extraordinaria para convertirse en un líder. Me reúno con los alcaldes distritales mensualmente, pero cada mes en diferente distrito, que logró articulación entre el distrito y la provincia. En todo momento sus opositores le recordarán la promesa de convertir a Lima en una potencia mundial. Eso es algo con lo que también tendrá que lidiar. De momento y tras la salida de Pedro Castillo del poder, la relación de López Aliaga con el Ejecutivo parece ser un buen inicio para su gestión.
que el alcalde haya decidido tomar los puentes, tirar los puentes con el Poder Ejecutivo, me parece lo más saludable. Lima no va a avanzar, no va a crecer sin la ayuda del Poder Ejecutivo. Solo el tiempo y las metas que logre cumplir nos dirán si Rafael López Aliaga fue o no la mejor opción para Lima Metropolitana. Bueno, me gustaría conocer la opinión de Mariela Balbi sobre estas primeras declaraciones ya como alcalde de Lima de Rafael López Aliaga, cambiando, digamos, luego de recibir el resultado de una evaluación de los asesores legales respecto, por ejemplo, a los peajes y otros temas de los cuales se ha pronunciado Rafael López Aliaga. Ya es alcalde de Lima, ya no es candidato. Pienso que puede ser positivo que ponga los pies sobre la tierra en términos legales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los peajes. No sé qué opina Mariela Balbi. Bueno, es un inicio auspicioso, ¿no? Porque realmente se ve que es una persona que está, digamos, enfrentando los problemas que arrastra la Municipalidad de Lima, ¿no? De la gestión de Castañeda, la verdad es que fue una gestión impecable, era un hombre muy trabajador. Me parece bien que lo haya reivindicado en su juramentación, que fue acusado injustamente de corrupción y de tantas cosas, pero al final es una persona que ha dejado un legado de obras incuestionable, ¿no? Y la gente lo tiene en su recuerdo. Creo que López Aliaga va a poder seguir esa línea, como él ha dicho, si enfrenta el tema de los peajes con algo de creatividad, porque no puede ser porque sea una cosa así enterrada, ¿no? Ya está, no hay nada que mover. Eso se puede negociar, como él bien dice. Ni tampoco de buenas a primeras anularlo, por eso me parece importante. Sí, va a generar críticas este cambio de discurso, pero sí ha recibido asesoría legal y puede realizarlo de otra manera, con una renegociación que no afecte al Estado. Ahora a López Aliaga se le está exigiendo que cumpla poco menos todo lo que ofreció. Acaba de asumir, pero ya lo están, digamos, fueteando. Creo que eso es una manera de también presionar para que cumpla, pero no me parece la mejor. Pero en todo caso es una persona que se va a desempeñar con corrección, ¿no? Esperemos que... No creo que vaya a tenga uña larga, como decía Castillo, y como las tenía Castillo, pero si él logra construir esos tanques de agua, que me pareció la propuesta más interesante durante la campaña, para la gente que no tiene, pucha, sería un gol, ¿no? Y el alcalde de Los Cerros, ¿no? Así ha señalado en esta primera presentación ante los medios de comunicación. Así quiere ser recordado. Bueno, por lo menos que construya esos tanques, ¿no? Esos tanques que es difícil hacer toda una red de agua y alcantarillado por estas zonas que son tan escarpadas en algunos sectores, en varios sectores. Pero un tanque de agua pues ya es un avance sustancial frente a estos camiones cisternas que tienen un agua de pésima calidad y es carísima, ¿no? Ahora, doctor Lamas, las nuevas autoridades se enfrentan diversos retos, entre ellos asumir los pasivos de las gestiones anteriores. Gestiones, a ver, los gobernadores regionales, al menos 23, tienen investigaciones, algunos detenidos, el último de mi región, de la región San Martín. 13 gobernadores actuales tienen procesos abiertos. Una autoridad se enfrenta y hay una línea muy delgada y que si no recibe la asesoría correspondiente puede cruzarla, ¿no? ¿Cuál es su primera impresión sobre esta renovación de autoridades locales y regionales? Doctor Lamas. Mira, yo soy crítico en el sentido de que estamos volviendo a lo mismo, en términos de que muchos de los que son elegidos tienen problemas judiciales, problemas graves de corrupción, porque la mayoría de los procesos judiciales que tienen están directamente vinculados a temas de corrupción. La pregunta que se hace el ciudadano común y corriente es ¿cómo es posible que una persona que está siendo objeto de cuestionamientos en un tema de corrupción, que es un tema de tanta sensibilidad, pueda ser elegido y pueda desempeñarse en el ejercicio de la función pública como si no pasara absolutamente nada? Desgraciadamente eso no es de ahora, eso es reiterativo. La explicación que puede darse sobre el particular parte de la premisa, en un sentido amplio y general, de que la política y la corrupción son la correa de transmisión de la propia corrupción.
¿Por qué? Porque quien es elegido por voto popular desempeña una función pública, está procesado judicialmente, está en una situación privilegiada respecto a cualquier otra persona que afronta un proceso. Es decir, dispone de medios económicos, dispone de medios de comunicación, dispone de logística, dispone de abogados, lo cual le genera una situación excepcional para poder enfrentar procesos. En segundo lugar, como tú sabes perfectamente, los juicios en el Perú duran años. Y mientras que se indaga, se investiga, se acusa, la acusación se somete a control, empieza el juicio, se anula el juicio y vuelve otra vez el juicio, en la expectativa de que por lo menos se requeriría de un pronunciamiento formal del sistema de justicia con una condena, una sentencia condenatoria. Pero en la práctica eso puede durar 7 u 8 años. Sobrepasa largamente el periodo del tiempo por el cual fue elegido el funcionario. Y eso es repetitivo, a diferentes niveles, tanto a nivel municipal, regional, incluso en el tema de los parlamentarios, y qué hablar de los exmandatarios, que están muchos de ellos presos justamente por esta mecánica de lo que significa la inversión de la política con fines delictivos, que es la corrupción, y esto se vuelve a repetir. Y eso es el pésimo mensaje a la opinión pública en el sentido de que todo continúa, por lo menos en apariencia, exactamente igual a lo que ha venido sucediendo en los últimos años en el Perú. Y hay una sensación de impunidad. El problema no es la corrupción, tú lo acabas de decir. El problema del Perú es la impunidad. Porque corrupción, en última instancia, hay en todas partes, diferentes niveles. No hay sociedad que esté absolutamente libre del tema de la corrupción. El problema es la impunidad. Y justamente este esquema de gobernabilidad, el sistema electoral, todas estas prerrogativas, el sistema de justicia, el sistema normativo, el rol del Parlamento, están enmarcados en esta dinámica que permite que la corrupción se repita, incluso mejorada respecto a hechos anteriores. Y la historia, por no irnos demasiado lejos, de los últimos 10 o 20 años en el Perú es la historia de la corrupción. Una corrupción que no solamente se ha repetido, se ha mejorado. Se ha sofisticado, se ha hecho más sofisticado, como dicen algunos. Vamos a continuar con el tema de la norma y cuánto podemos hacer para tratar de luchar contra esta impunidad, no solamente contra la corrupción, sino con la impunidad. Rafael López Aliaga ha señalado que él no va a renunciar a la alcaldía de Lima para postularse como presidente. En algún momento, si mal no recuerdo, lo hizo César Acuña, lo hizo George Forsyth, ¿no es cierto? Y otras autoridades también en el interior del país. ¿Está de acuerdo Mariela Balbi con esta posibilidad de que algún político pueda renunciar? ¿Por qué, por ejemplo, los otros cargos políticos, ¿no?, elegidos por voto popular son irrenunciables? ¿Y por qué un alcalde puede renunciar? ¿Y cuál es su posición? Bueno, no sé cómo serán otros países, honestamente, lo que se espera de una autoridad es que termine su mandato, que lo termine bien, ¿no? Esa es, me parece, la idea. Uno no salta, como salta perico, pasa de un lado al otro. Como catapulta. Ahora, ¿no? El alcalde es una persona que tiene un equipo y que puede dejar una gestión congresista, es irrenunciable también, ¿no? Claro. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿No le hace daño acaso? Porque el alcalde tiene, tal vez se hace porque el alcalde tiene un equipo y tiene un teniente alcalde, tiene regidores y en fin... Pero la política en el Perú se personaliza, ¿no? Entonces ubicamos... Una estructura un poco más amplia, ¿no?, que la del congresista. Pero yo creo que cada uno que asume un cargo tiene que terminarlo, ¿no?, y llegar hasta el final, porque para eso postuló, ¿no? No postuló como un trampolín. Exacto. No, y además porque cuando se retira de la alcaldía o del gobierno regional, a veces pasa que, como todavía tienen el poder dentro del municipio, dentro de la comuna, utilizan los recursos públicos, ¿no? Utilizan los recursos públicos para apoyar en la campaña. Pasaba, por ejemplo... Sobre esa base quitaron la reelección de los alcaldes, pero se la aplicaron también a los congresistas para que fuera, digamos, igualdad de condiciones. Y la verdad es que malograron el sistema político, ¿no? Porque entrar al Congreso y tal vez entrar a la alcaldía también es una manera de entrar, entre comillas, no digo que todos, ¿no?, a robar, ¿no? A ver en qué tiempo, o sea, tienes un tiempo corto para poder
digamos, mejorar tu situación económica, no sé si robar exactamente, pero sí para potenciar tu situación económica y mejorarla. Entonces no es una vocación de servicio, no es un interés público, sino es un interés privado y personal, ¿no? Ahora, cuando estas autoridades pretenden utilizar el cargo como catapulta, utilizan los recursos públicos en muchos casos. Creo que el mejor caso para explicarlo es el caso de los dinámicos del centro. ¿Por qué hay impunidad también en este tema? El financiamiento. Recuerdo que en la campaña de Pedro Castillo, un joven periodista, Alonso Zambrano, me parece, hizo una investigación sobre las camionetas que utilizaba Pedro Castillo durante su campaña. ¿De quiénes eran las camionetas? Eran camionetas de los municipios dentro de Cajamarca que también estaban o tenían algún tipo de relación política con el Partido Perú Libre. ¿Por qué no tenemos una investigación, ya sea de oficio, luego de la denuncia pública, periodística? ¿Por qué no perseguimos el delito y evitamos que un partido así llegue finalmente al poder? El problema es que esto no es financiamiento, esto es lavado de activos. Lavado de activos. Efectivamente. Sucedió que se dio una ley hay que decirlo, justamente para tratar, digamos, de oxigenar este tema que es tan sensible, tan neurálgico y que tiene un peso estratégico en este análisis, digamos, consecutivo de cómo se desenvuelve la política, porque evidentemente que quien tiene mayores recursos económicos tiene mayores posibilidades de publicitarse. Está en una situación excepcional. Y como todos sabemos, el ejercicio de la función pública implica, en los casos de los presidentes regionales, de los alcaldes, el manejo de ingentes recursos económicos. Entonces hay un círculo periférico vicioso que está en torno justamente de este tipo de labores, por la cantidad de recursos económicos que manejan y porque evidentemente ya hay toda una actitud consuetudinaria de cómo se deben manejar las licitaciones, cómo se va a desempeñar cada uno de estos funcionarios en el ejercicio de esa función, y además analizado lo que te acabo de mencionar. Entonces, retomando el asunto, el tema es el lavado. Se dio una ley para oxigenarlos, creando expectativas de que partidos o personajes políticos involucrados en este tipo de delitos en realidad tenían la posibilidad de acogerse a una ley más benévola, y ha habido toda una discusión justamente en los últimos días, en las últimas semanas, a raíz de una casación de la Corte Suprema, que inteligentemente la Corte ha dicho, bueno, muy bien, esto tendrá que resolverse en el juicio. Bueno, se refiere al tema Ollantumala y Nadine Heredia, claro, ¿no es cierto? Pero como tú comprenderás, el tema de lavado en este entorno de la corrupción es la fuente de financiamiento más importante, porque proviene, aporta recursos económicos ingentes, de grandes proporciones, y la publicidad en la campaña electoral tiene un costo de dinero. Pese a tener una reforma entre comillas, ¿de acuerdo, Mariela? La reforma de Martín Vizcarra para evitar el financiamiento ilegal de los partidos políticos. ¿De qué nos ha servido? ¿De qué nos ha servido esa reforma, Mariela? Martín Vizcarra arruinó el sistema político en el Perú porque se convirtió en lo que tenemos en el Congreso, ¿no? O sea, el Congreso fue de mal en peor. Los congresos no son populares, ciertamente, pero Vizcarra se ocupó de realmente hacer un financiamiento irreal, los partidos reciben dinero ahora, no tienen representatividad, pero en fin, la ley así lo dice, y a la vez lo peor es haber eliminado la reelección. Eso tiene que cambiar si es que se quiere por lo menos llegar a un nivel mínimo, ¿no? Vamos a regresar con ese y otros temas de política, y yo le decía a la producción cuando pensamos en los invitados de hoy, que sería importante establecer una dinámica entre el análisis político, ¿no?, con la trayectoria conocida de Mariela Balbi, y también el enfoque penal. Ahora la política tiene que acompañarse de un análisis penal
para poder continuar hablando de los temas, ¿no? Por eso hemos decidido hacer esta dinámica interesante. Nos vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué les parece? ¿Están pensando en expandir tu empresa? Te cuento que Macrópolis tiene descuentos especiales por cierre de año en la segunda etapa. Adquiere tu lote industrial y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Ya más de 250 empresas forman parte de ella. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1.000 metros cuadrados con entrega inmediata y además contarás con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información ingresa a macropolis.com.p. Regresamos. Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, Soluciones Inmobiliarias. BHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Disfruta de tu viaje soñado con Costamar. Salidas confirmadas. Punta Cana te espera desde $1,219 o 4,876 soles. Europa para ti en salida confirmada desde $3,055 o 12,220 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irudoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Encuentra las mejores marcas de calzado en Plaza Norte y Mall del Sur. Lo importante es que sean grandes. Una joven ambiciosa sueña con una vida de lujos. ¿Y cuánto les van a pagar? $1 milloncito por todo el fin de semana. Hasta entrar a un mundo del que no podrá salir. Me quiero ayudar. Bueno, listo, dame ya 5 millones de pesos. Sin tetas no hay paraíso. Ay, Diosito, esa será la vida que yo quiero para mí. Estreno este lunes a las 11 de la noche, solo por Willax. Basta de violencia, basta de terror. Marchemos por la paz. Defendamos a nuestro Perú de la violencia. Mañana 3 de enero, todos al Campo de Marte, desde las 2:30 de la tarde. Que nuestra voz se escuche. Los peruanos queremos paz. El personaje que conquistó miles de corazones. Pedrito Coral Tavera, colombiano, papá. Disfruta todas sus ocurrencias. El sello del escamoso está en que se vean las boticas de personalidad. Romances y su peculiar baile. Uy, esta es la mía. Pedro el Escamoso. De lunes a viernes a las 11. Solo por Willax. Hay golpes en la vida y yo sí sé, para golpes y hematomas use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Y en MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario. Conocemos sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, conocimientos, lo que sabemos de mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No deje pasar esta gran oportunidad. MAC vende porque MAC sabe. Y por supuesto, mis invitados saben. El análisis hoy es político, pero también legal y penal.
Vamos a analizar ahora el tema de las manifestaciones, cuándo se cometen delitos y cuándo no. ¿Por qué existe toda una posición de responsabilizar no solamente a los actores políticos? Vaya que se ha tomado una decisión de sanción política al retirar al entonces ministro del Interior y al entonces presidente del Consejo de Ministros, los primeros del gabinete de Dina Boluarte. Pero ahora también desde Perú Libre, desde Perú Democrático, ¿cómo se llama la actual bancada de Ruth Luque y compañía? Ya no son Juntos por el Perú, ¿no? Cambian de nombre, ¿no? Como no tienen partido, cambian de nombre, no hay problema. De denunciar. Juntos por el Cambio, me parece. Sí, era Juntos por el Perú, me parece que tiene otro nombre, me ayudará la producción, no lo recuerdo realmente. Y bueno, se busca encontrar responsabilidad. Pienso que después de un proceso se entiende, ¿no? Pero se busca encontrar responsabilidad en actores ya dentro de las instituciones armadas o la institución policial, pero convocando a organismos internacionales. Primero, me gustaría escuchar la opinión de Mariela Balbi sobre la participación también de las Fuerzas Armadas en la búsqueda del control en el interior del país, luego de manifestaciones que han dejado como resultado al menos 30 fallecidos, entre ellos menores de edad, el accionar de la Policía Nacional, la decisión de Dina Boluarte y cómo han asumido, por supuesto, las consecuencias de estas manifestaciones. Mariela. Bueno, mañana va a haber una marcha por la paz, ¿no? Y eso es importante, es una marcha que convocó inicialmente la policía, ahora la policía ha retrocedido y ha reculado por la presión básicamente de un sector de la izquierda. Lo dice claramente el comunicado, ¿no? Claro, de un sector de la izquierda progresista o la llamada caviar, ¿no? Lo cual es inadmisible, la verdad, porque lo que hacen estos grupos terroristas, que no son grupos de protesta, no tienen... Sus demandas son absolutamente políticas, quieren una asamblea constituyente, quieren la anexión de la macroregión sur al RUNASUR, a esta república plurinacional que promueve Evo Morales, y lo hacen abiertamente y con total descaro, pero utilizan la violencia de la manera más desembosada, porque lo que ellos quieren es imponer una asamblea constituyente. Entonces, que no pueda la policía participar e invocar a una marcha o llamar a una marcha por la paz, no veo cuál sería el problema. No se están metiendo en lo que es política interna, no se están metiendo en lo que es decisiones de gobierno. Ellos acatan lo que dice el gobierno y el ejecutivo, ¿no? La policía no es deliberante como las Fuerzas Armadas. Se ha tenido precisamente que llamar a las Fuerzas Armadas para que pueda respaldar el orden, porque somos 33 millones contra 1.500 o 2.000 que están dispuestos a destruir todo y que tienen una consigna política, que es la consigna de Sendero Luminoso, y no es que se terruquee o no se terruquee, es una consigna clara y precisa, que es simplemente atacar la propiedad, atacar los puntos estratégicos del país, las industrias estratégicas y llevarnos al caos para poder instaurar una asamblea constituyente. Acuérdate lo que pasó en Chile. En Chile la asamblea constituyente se logra por una violencia el triple de feroz que la que hemos vivido, ¿no? O sea, en Chile fue realmente una cosa muy organizada, tenía cierta tecnología. Estas protestas recuerdan a lo que pasó con el régimen de Manuel Merino, que había una marcha feroz donde murieron estos jóvenes Inti y Brian, que tenían antecedentes penales y que simplemente era una marcha, era un ataque a la policía con fuegos artificiales, pero con rata blanca, pero no sé de dónde sacaron esa cantidad de pólvora, ¿no? Y ahora se puede pensar tranquilamente que Sendero estuvo detrás de eso, porque es el mismo método a buscar un muerto, a tener vandalismo, a afectar la propiedad de todo el resto de las personas que no participan de esta visión violenta. Entonces yo creo que la marcha de mañana es importante y la verdad es que no puedes decir, pues, gente, analistas políticos, como ha dicho ayer un analista político en el Diario de la República, que son algo así como gajes del oficio, que haya violencia en las marchas, por favor. O sea, eso no puede ser reclamo, esa la normalidad. Claro, las víctimas son siempre víctimas. Lo que es innegable es son víctimas que saben a qué se meten. Entonces, yo no digo que maten a la gente, por Dios.
A eso me refiero, de los derechos ¿no? humanos, pero por supuesto, pero no se puede responsabilizar, o sea, si va una persona y ataca a la SUNAT, ataca al Poder Judicial, ataca a la Fiscalía, no retrocede, quiere tomar el aeropuerto, o sea, van a tener consecuencias violentas y están utilizando la violencia. ¿Cómo se les va a contestar con qué? Voy al hecho de que las organizaciones que realmente están molestas, por ejemplo en el tema del agro, yo escuchaba, no recuerdo, perdonen ustedes el nombre, pero un representante del agro del interior del país señala que ellos no se van a sumar a la manifestación anunciada para el 4. ¿Quiénes sí se están sumando? Un sector que apoya a Pedro Castillo, por ejemplo, un sector del magisterio, Tito Rojas, me parece. Pero Tito Rojas, ¿a quién representa? No representa por a eso, su mamá. No necesariamente pero lo son que yo te digo organizaciones. es otra cosa. La gente que sale, por lo menos en la de antes de fin de año, a la caída de Castillo, esa gente está extorsionada por Sendero Luminoso y por los radicales que están en las regiones del sur. O sea, esa gente no sabe porque quiere, porque tiene la convicción, ni siquiera sabe qué le cuestiona al Parlamento. O podrían ser amenazados también. Está amenazada y extorsionada, que si no los multan o les queman el negocio. Y eso pasa en el Valle Sagrado, eso pasa en Cusco, eso pasa en Ayacucho. Por eso que seguramente ha muerto 2 menores de edad. Porque realmente han salido pues un poquito obligados, ¿no? No, un poquito, sino obligados. Y de hecho el gremio de totalmente. transportistas tampoco va a participar, va a continuar con sus labores normales, con la venta de pasajes. ¿Por qué? Porque además en el contexto de las manifestaciones me parece que son 3 niños que han fallecido porque requerían de atención inmediata en nuestra capital y no pudieron llegar, ¿no? Y ahora a través de organismos internacionales y encuentros que se sostuvieron, me parece, la semana pasada con políticos, se pretende también contar una historia, ¿no? Por ejemplo, de aquellos que señalan o que Pedro Castillo es un perseguido político y que se está evitando el derecho a la protesta en nuestro país, hecho que no es cierto porque las manifestaciones han continuado por varios días, antes también, tanto las manifestaciones a favor o en contra de Pedro Castillo. Entonces, analizar un poco el papel de estos organismos en nuestro país. Solamente me gustaría recordar que hace algún tiempo ya, me parece que alrededor de un año, vino un representante de estas organizaciones a conversar con los periodistas para ver si se estaba vulnerando el derecho a ejercer nuestra profesión. Nunca entregó el informe final. Nunca entregó el informe final. Y también estuvo en estos últimos días de las manifestaciones. Su opinión, doctor Lamas. Mira, el manejo internacional de lo que está pasando en el Perú es parte de una estrategia. No es un tema gratuito, sino es un tema que tiene una confabulación de voluntades a través de distintos presidentes, como parte de este esquema de copar la gobernabilidad en determinados países. Y lo que ha pasado, o lo que está pasando en el Perú en los últimos días, implica pues una ruptura respecto a esta estrategia en la que los grupos de izquierda aparecían siempre como ganadores. El hecho de que se haya encarcelado al presidente por un tema de autogolpe, el rol que ha tenido las Fuerzas Armadas en este tema, genera una situación de desestabilización dentro de esta estrategia que tiene diferentes líneas de lecturas. Una de ellas es justamente la presencia, por ejemplo, de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado porque es la antesala de lo que significaría más adelante la posibilidad de que el Estado peruano fuera denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte sí tiene capacidad, digamos, de coerción jurídica para emitir disposiciones y mandatos y el Estado peruano tiene que acatarlos. Porque todos sabemos que el Perú es parte del sistema interamericano. Pero esto, volviendo al tema que te planteaba, es parte de una serie de acciones que están manejadas con una visión supranacional y que se capitaliza y se aprovecha al máximo determinados acontecimientos justamente para exacerbar estas posiciones. Entonces no es un tema simplemente que hay que analizarlo desde el punto de vista de la mera protesta, ¿no? Sino tiene toda una lectura más compleja y más profunda
que va tanto en cuanto al análisis de fondo, como el que estoy, digamos, haciendo someramente en este momento, como también en la forma como actúan. Estas manifestaciones de violencia no son, digamos, esporádicas ni están a libre albedrío de los acontecimientos. Es un esquema operativo en la que hay diferentes personas que cumplen distintas funciones y justamente el resultado, el objetivo que se persigue es la muerte de personas, sobre todo gente joven, para poder, digamos, exacerbar ante la opinión pública violación de derechos humanos, abuso de la policía, todo lo que ya conocemos, ¿no? Como si ese fuera el plan. Es parte de un plan con objetivos, dependiendo de las circunstancias, los acontecimientos, se va adecuando a cada necesidad y hay manipulación de la opinión pública. El rol de los medios de comunicación tiene una función específica en este tema. Tiene voceros políticos, tiene voceros en el Parlamento, determinado tipo de personas que cumplen cierto liderazgo. Y la violencia, como es obvio, sin soslayar, digamos, los tremendos perjuicios económicos y los daños que genera, el mismo escenario de la violencia genera una actitud psicosocial bastante especial, que desestabiliza, genera una situación de incertidumbre, de falta de autoridad, y esos temas son capitalizados al máximo. Ahora, es muy risible que pretendan decir ahora y cambiar la historia en cuestión de días ante la llegada de estos organismos. Por ejemplo, decir que el golpe de Estado fue parlamentario. ¿Han escuchado decir eso a los representantes, algunos en el Congreso y en otras agrupaciones? Golpe de Estado parlamentario, la dictadura parlamentaria. Yo creo que ya es un hecho que el señor Castillo se fue de bruces, cometió una estupidez, se confió en que las Fuerzas Armadas le iban a respaldar en esta aventura golpista, y eso es claro. No creo que ningún organismo internacional pueda cuestionarlo. Tenemos una presidenta que ha sido designada a través de los procedimientos que estipula la Constitución, y lo que es sorprendente es más bien cómo luego del autogolpe de Castillo, o de este intento de cerrar el Congreso, pues toda la ley y los organismos han funcionado perfectamente, porque como un ballet, ¿no? La Fiscalía hizo lo suyo, en cuestión de horas, ¿no? Hizo lo suyo, la policía en cuestión, pero todo era como si lo hubiéramos planeado, a diferencia de Sendero Luminoso, que tenía planeada esta algarada y esta toma del Congreso para esta fecha, ¿no? Bueno, sin duda creo que quedan varios temas pendientes. El tema de la reforma ha sido importante y creo que merece además un análisis profundo, porque quien está liderando al menos políticamente hablando, el ministro José Tello, el tema del adelanto de elecciones, qué reformas son necesarias, para cuándo deben estar listas. Así que ese tema queda pendiente. Les agradezco a ambos la visita de hoy y participar en esta dinámica interesante. Mariela Balbi, periodista, y Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Muchísimas gracias. Gracias a mí, Yuli. Si estás pensando en tener un plan B, Ciudad de Panamá es la mejor opción. Aprovecha la oportunidad de reunirte con PHRE Group y Banco Aliado, que estarán en Lima del 16 al 19 de enero, pronto, para asistir a tu inversión inmobiliaria en Panamá, con beneficios de financiamiento hipotecario y apertura de cuenta. Contáctalos para un servicio personalizado en Lima, cupos limitados. Pausa y volvemos. En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur encuentras lo que tú quieras. Desde carros, camionetas, camiones, todo está aquí. Sigan con ustedes, Jabal Dargo. Nuestra Dargo, motor 2.0 turbo, pantalla multimedia, frenos ABS y asistencia para pendientes. Te cuento que el asiento del piloto cuenta con masajeador en 3 puntos. Entonces es cierto, Jabal Dargo lo tiene todo. Auto europeo con calidad francesa. Hablamos de Citroën. Te presento la C4 Cactus. Faros antiniebla, 6 bolsas de aire, motor 1.6, lunas eléctricas, transmisión automática de 6 cambios adelante. Me llevo la C4 Cactus. ¿Estás listo para dar el primer paso al cambio? En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur tenemos más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. El primer cambio está aquí.
Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Vacaciones soñadas con Costamar. Salidas confirmadas. Lo mejor de Europa y Londres. Del 14 al 31 de mayo. Desde $3,675 o 14,700 soles. Salida a bordo del Royal Caribbean Rhapsody of the Seas. Desde $1,105 o 4,420 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Fer es futbolerazo desde los 16. Tiene 37 camisetas, todas con la 13. 27 pósters, 24 chalinas y 3 pelotas oficiales. ¿Y sabes cuántas pataditas se hacen? Ninguna. ¡Increíble! Fer tenía los números de una de las jugadas ganadoras de la Tinca. ¡Pero no se la jugó! Los números ganadores están en la vida de todos. Juégatela por los más de 9 millones de soles. Tinca, siempre hay un ganador. Y ahora, durante todo diciembre, duplicamos el sí o sí a 100,000 soles. ¿Qué estás esperando? ¡Juégala ya! Llega a Willax, una de las series más premiadas de Latinoamérica. Una joven ambiciosa sueña con una vida de lujos. Decirle que está muy lindita, pero está muy plana. Y está dispuesta a todo para lograrlo. Me quiero ayudar, pues listo, dame ya 5 millones de pesos. Sin tetas no hay paraíso. Virginidad por ese par de tetas. Estreno, lunes 2 de enero a las 11 de la noche, solo por Willax. Renovamos nuestra página web, ahora con más información. Toda la actualidad en tiempo real. Y como siempre con nuestra señal en vivo. Ingresa a www.willax.pe. 24 horas conectados con tan solo un clic. ¿Problemas de audición? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifone, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifone está en Lima y en todo el país. Se ha anunciado en todo el país, entre comillas, diría yo, porque aquellos que han dejado sus actividades, por ejemplo, de reactivación y demás, en el interior del país, aquellos que se dicen representantes, por ejemplo, del agro, y un tal señor Guarniz, que luego han salido a desmentir lo que no representa a nadie en el tema del agro, a anunciar una manifestación a partir del 4 de enero. Lo cierto es que el agro en nuestro país no la está pasando bien, no ha sido un feliz año. Hablamos de un cuarto proceso de compra de fertilizantes fracasado, pero un proceso que inició, y hay que decirlo, en la gestión pasada, ¿no? Y que ha fracasado nuevamente. Recuerden ustedes la gestión de Óscar Sea, un congresista cuestionado, castillista, decirlo claramente, que luego se incluyó en Podemos Perú y fue expulsado posteriormente. Óscar Sea, que tuvo en algún momento una investigación por homicidio, no continuó. Ese informe lo tiene muy bien explicado el programa de Beto Ortiz, Beto a Saber, que sin duda habrá oportunidad para poder comentarlo nuevamente. Alencastre vino después, se retiró silencioso, no denunció si hubo o no irregularidades en el proceso, no señaló a los responsables. Lo cierto es que los perjudicados son o los más vulnerables o aquellos agricultores que no han recibido su fertilizante y que se han tenido que agrupar para poder comprar ellos directamente. Mientras tanto, el Perú se calienta otra vez. Veamos. Sí, se ha subido bastante ha subido el precio, ya no se puede comprar ya. Hasta el año pasado yo gastaba semanal 150, pero ahora ya no se puede.
Ya no puedo decir nada porque todo está por la cabeza. Si los peruanos no la pasan nada bien por el nuevo incremento en el precio de los alimentos, en medio de una tasa de inflación de 8.46%, la más alta en los últimos 26 años, los agricultores no son la excepción, pues por cuarta vez consecutiva, la adquisición de 44.000 toneladas de urea se volvió a caer, es decir, se sumó un nuevo fracaso. Yo creo que aquí ha habido un engaño a los agricultores peruanos por parte del gobierno de Castillo, y me alegro que hoy estén dejando eso en suspenso y busquen otra vía para lograr que el pequeño agricultor pueda comprar la urea que es tan necesaria. Este es el comunicado que emitió Agrorural, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, en el que informa que cancelaron la orden de compra a una empresa internacional porque, según dice el documento, tienen otros mecanismos más eficientes para atender la demanda de fertilizantes. Bueno, esto demuestra que el Estado es muy malo en administrar y gestionar, en este caso, una empresa que es la empresa para comprar la urea. Y este cuarto intento solamente refleja esa incapacidad, esa incompetencia. El proceso de adquisición de urea ha sido todo un vía crucis, pues ha pasado por 4 convocatorias. La primera fue declarada desierta, la segunda y tercera adquisición se declararon nulas tras observaciones de la Contraloría, mientras que en este cuarto intento, Agrorural canceló la compra. No puedo decirlo en este cuarto intento, pero en los 3 anteriores sí han habido claramente indicios de corrupción, uno de ellos incluso denunciado por la propia empresa vendedora. Para el exministro de Economía Ismael Benavides, este cuarto intento fallido de compra de fertilizantes se explica por la mala gestión que viene desde el gobierno de Pedro Castillo. Además, indica que ya no se debería insistir en hacer negocios para la compra de este producto con empresas extranjeras. Lo mejor es hacer una alianza con los importadores privados que hoy día existen en el Perú, que son varios, y empresas de significativa o importante dimensión que pueden importar la urea y distribuirla, porque ellos tienen puntos de distribución en todo el país, en los lugares más lejanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el principal factor del incremento en los precios de los alimentos, como en las verduras a nivel nacional, se debe a la crisis del agro, es decir, a las reiteradas caídas de compra de los fertilizantes. Ahorita la papa María, lo que es, estamos vendiendo a 9 soles. Cuando hoy día el choclo está carísimo, ¿no? La papa María está 8 soles. Ahorita por el momento está 10 soles la papa María. La alberja está 10 soles. ¿A dónde vamos a llegar ya con este precio? Ante esta crisis del agro, el gobierno viene otorgando un bono destinado a 264,000 pequeños agricultores con un monto de inversión de 386 millones de soles. Lo que esperan los agricultores es que no vuelvan a ocurrir actos de corrupción como el que vimos en junio del año pasado, cuando hubo una coima en la licitación otorgada a la empresa brasileña MF Fertilizantes por la compra de 73,000 toneladas de urea. En un audio se escucha que la compañía entregó 55 millones de dólares para obtener la buena pro, de los cuales el 15% era parte de la coima para los funcionarios de Agrorural. Y se ha comprometido la gente del comité, la gente que es el jefe de Agrorural, cada uno va a llevar por suyo, ¿no? Entonces ya se ha determinado que 10 es adentro y 5 fuera, ¿ya? Entonces hay de los patas de los gestores de ellos. Está el asesor legal, está el asesor del ministro, Todo parece indicar que los errores de la precaria gestión de Pedro Castillo nos sigue pasando factura. Esperemos que este tema se solucione lo más pronto posible por el bien de todos, en especial de los
agricultores. Claro y conciso. El exministro de Agricultura, que me acompaña además, Absalón Vázquez, me dice lo siguiente: el gobierno Castillo simple y sencillamente no ha hecho nada. Bueno, creo que sí. Corruptela. Eso sí. ¿Cuál es su opinión sobre este informe doloroso, doloroso sobre el agro? Mire, acá yo puedo resumir que se ha burlado una vez más del campesinado. El señor Castillo, desde el inicio, desde la campaña y cuando inicia su gestión, comenzó a buscar realmente cómo engañar a la gente. En primer lugar, con una segunda reforma agraria. ¿Qué ha hecho de segunda reforma agraria? Que cosecha de agua, que esto, que lo otro. Oiga, no hay nada. A ver, ¿en dónde hay una obrita nomás en el sector rural? Por Dios. Y han gastado una millonada. No hay nada. Bonos. Entonces, no, perdón. La URIA, se crearon expectativas. Ya, vamos a comprar uva. Sacaron un decreto el 22 de mayo del año pasado. 3 decretos de urgencia, por Dios. Han ido hasta ayer, ¿no? Y ayer feneció ya pues el plazo que habían dado. 4 licitaciones caídas. ¿Qué significa eso? Es producto de la incapacidad, de la falta de conocimiento y también de la corrupción. Porque la primera licitación se cae por la corrupción del audio que ustedes acaban de pasar. Exacto. Me parece que las investigaciones sobre ese tema... ahí se habla de alrededor de 7-8 millones de dólares, de 340 millones de soles de la adquisición. Por Dios, ¿qué es esto? Ese es el 10% casi de coima. Bueno, este canal, Iván Escudero, periodista de Contracorriente, ha realizado varios informes sobre la compra de fertilizantes, la compra de urea, el tema de los bonos. Hablemos de los bonos. ¿Qué puede hacer un agricultor con el bono, pero si finalmente no puede comprar fertilizante? Sí, pero mire, cerremos el tema del fertilizante. El fertilizante es un escándalo y da rabia e impotencia. En el campesino, ya, han ido a crearle falsas expectativas y en esos consejos de ministros descentralizados donde hablaba el señor Castillo, que era un mitin. Realmente, y el señor Aníbal Torres creando expectativas, engañando a la gente en su cara que vamos a hacer esto, no han hecho nada. Y echándole la culpa al Congreso. Y echando la culpa al Congreso para crear ese enfrentamiento. Lo que han querido acá es, francamente, exacerbar, frustrar ante el campesinado. ¿Para qué? Para agudizar las contradicciones según su filosofía. Y instaurarnos acá un gobierno tipo Venezuela. Así como entró Chávez, igualito. Eso es lo que han querido acá, porque en el campo hay hambre, hay más del 50% de pobreza y pobreza extrema hay en estos momentos en el campesinado, en el Ande. Hay gente que ni siquiera sabe qué va a comer al día siguiente. Esa es la situación real. Entonces, acá desde el año 2001 se comenzó a desmontar muchos programas que servían al campesinado. Entonces ahora la burocracia en Lima, en los grandes asesores, la consultoría, se ha incrementado grandemente. ¿Y al campesinado qué hay? Nada. Entonces ahora se cayó ya el fertilizante, pero ya habían comenzado la licitación de fertilizante y han comenzado, en primer lugar, el fertiabono. Ya dieron más o menos 200.000 beneficiados. ¿Pero qué significa 200.000 beneficiados? De 2.200.000 familias rurales. Ya, el 10% aproximadamente. Pero ojo, y la Contraloría debería entrar ahí, porque ya se escucha, de diferentes sitios me han dicho, los amigos del campo, porque no saben qué hacer, que inclusive han recibido ese bono gente que no le merecía, que no son campesinos. O sea, ese es otro escándalo que viene. Pero ya al ver que todo está, han comenzado a generar la emergencia por sequía. O sea, por favor, en el Ministerio de Agricultura deberían siquiera mínimo tener una visión y técnicos de experiencia para poder ver. Hace 8 meses yo había sacado en mi Facebook sequía a la vista. O sea, eso se sabe. Los especialistas conocen y hay muchos especialistas acá. Y la prensa local también lo ha informado. Claro, por supuesto. Yo revisaba ahí en la profundidad de los portales nacionales, diarios, ¿no? Sí. Una noticia pequeñita
contando cómo la gente, cómo las madres lloraban porque no llovía. Así es, exactamente. Mire, y la lluvia está bien retrasada. Hace 3 días recién se está tratando de normalizar, ya sea Puno, ya sea Cajamarca, pasando por toda la serranía, ¿no? Pero ya están atrasadas. Ya están atrasadas. ¿Qué significa? Que se perdió mínimo unos 500.000 hectáreas que ya fueron sembradas y ya se perdió. Las cultivadas en secano, por lo menos 500.000, 600.000 hectáreas. ¿Eso qué significa? Significa que ese campesino ya perdió. Fuera de las otras áreas que están bajo riego, pero que por falta de agua también ya se perdieron o ya disminuyó la producción. Se nos viene una crisis alimentaria. Una crisis alimentaria. ¿Qué mejor? Ustedes han presentado ahorita un informe. La papa está de 5 soles, la de más bajita, a 7 soles. La guamantanga, por ejemplo, 7 soles, 7 soles 50. La amarilla está a 8 soles. Y todo ha subido y todo va a subir. Entonces, ¿quién es el afectado? La ama de casa, las familias de la clase media hacia abajo más afectados. Hay hambre. Entonces, el señor Castillo, que no se haga pues la víctima, es un mentiroso y gracias a Dios que haya sido él mismo autovacado. Él se ha autovacado. Y ojalá que la señora presidenta, ¿no? la primera presidenta mujer del Perú, corrija estas cosas, pero sí, al mismo tiempo, ¿ya? Ponga técnicos que arreglen esta situación. Ahora, pero acá, ¿qué pasa? Mire, acá, discúlpenme, por favor. No se preocupe. Acá dígame. Sigue manejando la gente del señor Vizcarra, los lagartos siguen manejando, el señor Montenegro sigue manejando, y es la incapacidad total y la corrupción en agricultura, está enquistada la corrupción. De hecho, el 60% de funcionarios, voy en la misma línea que usted acaba de mencionar, el 60% de funcionarios de Dina Boluarte actuales han trabajado para Pedro Castillo también. Sí. ¿No? La doctora Alba me decía en una entrevista durante la semana pasada, debemos fumigar el sistema público, sacar a la gente que ha mellado, que ha debilitado no solamente la institución, sino que ha entrado a robar. Hay que fumigar la alfombra y levantar la alfombra y también fumigar. Eso lo dije en una entrevista la vez pasada, que ojalá el economista de Lancaster, que fue buen hombre me parece, pero que no hizo realmente lo que debía haber hecho. El ministro Andrés Alencastre fue tenía buenas el ministro luego de Óscar Sea. No hizo lo que debió haber hecho. ¿Por qué? No corrigió nada de la inmundicia que hay en el ministerio. Y cuando hoy se día. fue tampoco lo puso en evidencia. Sí, y ese es un problema. Sí. Debió poner en evidencia, porque Así es, ahora Óscar Sea... ¿Para qué corrijan? Ahora Óscar Sea es el principal crítico que tal... No, cara de ¿Pero quién es el culpable de esto? Exacto, y critica desde el Congreso de la República. ¿Pero qué ha hecho un profesor de primaria con el mayor respeto por los profesores? Porque también soy profesor universitario. Pero él no conocía nada. Y es más, infectó el ministerio con más corrupción. Así como el señor Cerrón infectó con la corrupción de agro rural para que se vayan a llevar esa coima de cerca de 7, 8 millones de dólares y sigue la misma cosa, ¿no? O sea, aquí ha generado todo un descontento creciente en el campesinado y hay hambre, tiene que entender ello, y hay menos trabajos con todas estas gestiones realmente desastrosas que hizo el señor Vizcarra, que de paso, dicho sea de paso, yo recién he recordado que yo lo voté a él cuando fui jefe de INADE. ¿Por qué lo voté? Porque había un informe de Contraloría que había una sobrevaluación en Pasto Grande, porque él fue director ejecutivo del año 85 al 90. Esperemos haya sanciones para Vizcarra. ¿No? Realmente lo esperamos. Y realmente, por supuesto, míreme, en la rehabilitación del niño costero, él dijo, ya yo me comprometo esto para Cajamarca. Se burló de Cajamarca el señor Vizcarra. Pidió el proyecto Chonta para que venga a Lima y no ha hecho nada. Por ejemplo, en La Libertad, Chavimoche está ese reservorio ahí malográndose al 60-70% de avance y no quieren tomar decisiones. Angostura en Arequipa, el agua yéndose al Marañón, al Amazonas, perdón, y no se arregla nada. O sea, hay una inacción, hay una incapacidad. ¿Qué le parece si ampliamos el tema de inacción, de incapacidad, luego de la pausa, señora? Sí, por supuesto. Vamos a la pausa y regresamos. Encuentra la variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo. Aquí, en Plaza Norte y Mall del Sur.
Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Ayúdame, doctor. Ya no aguanto este golpe. No se preocupe, señor. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irudoid alivia de golpe, con la garantía de Deutsche Pharma. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Lo importante es que sean grandes. Una joven ambiciosa sueña con una vida de lujos. ¿Y cuánto les van a pagar? Un milloncito por todo el fin de semana. Hasta entrar a un mundo del que no podrá salir. Me quiero ayudar. Bueno, listo, dame ya 5 millones de pesos. Sin tetas no hay paraíso. Ay, Diosito, esa será la vida que yo quiero para mí. Estreno este lunes a las 11 de la noche, solo por Willax. Los mejores consejos de moda y lo nuevo en tendencia. Y como siempre, también tenemos los últimos tips en belleza. Una mirada distinta a los chismes más picantes de la farándula. Eso y mucho más, solo aquí. Un día en el mall, de lunes a viernes a las 5:15, solo por Willax. Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. Mac, soluciones inmobiliarias. BHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Bueno, el exministro Absalón Vázquez me hacía recordar que son ya 6 ministros de Agricultura en menos de 2 años, ¿no es cierto? Año y medio. En año y medio, por Así supuesto, es. y digo en menos de 2 años porque ya Dina tiene a su nueva ministra, ¿no? ¿Qué hacemos, señor Absalón? ¿Qué hacemos ahora luego de este fracaso, de este cuarto fracaso? Creo que es momento de que la señora presidenta, a quien le deseo el mejor de los éxitos, porque ella está haciendo esfuerzos denodados. Todo el descalabro se debe al señor Pedro Castillo, una etapa negra del Perú, para el agro en particular, porque se creó muchas expectativas, tenía esperanza el campesino, él diciendo que era campesino, lo cual es falso, pues. Acá, ojalá que la señora presidenta corrija estas cosas. ¿Por qué? Porque hay hambre, hay pobreza en el campo, no saben muchas familias que no saben ni siquiera qué comer al día siguiente. Hay técnicos de primer nivel. Que la señora ministra haga una limpieza total, por favor. ¿Cómo es posible que en agro rural haya estado la gente de Cerrón vendiendo y cuánta es la planilla? Que revise la planilla que tiene y que se deje de asesorar pues del señor Montenegro, ese ministro que no sirve de nada, por lo único que ha hecho negociados. Que la Contraloría investigue todo lo que ha hecho Montenegro, por Dios. Es la gente del señor Vizcarra y Ollanta. Agricultura está mal desde hace rato, no es ahorita. Pronamach, que ahora es agro rural, lo desactivaron. ¿Y qué hay? El campesino del Ande, el más pobre, tenía siquiera con Pronamach. Ahora no hay, mayormente no hay nada. ¿Qué hacen nombrando una gente? Los ingenieros de campo de agro rural son buenos, los conozco, pero no le dan instrumentos ni las partidas. Sierra Azul, que era Sierra Verde, que lo creamos cuando fui ministro, y ¿qué ha hecho? Se ha desviado los fondos. Ahora una cocha o una presa que puede costar, un reservorio pequeño, que puede costar unos 50, 60 mil soles, con la comunidad trabajando, está 200, 300 mil soles. Por Dios, ¿qué es esto? Pues? ¿A dónde se va esa plata? Deberían aprender en la libertad
Ahí hay más de 10.000 cochas se ha hecho en 4 años. El ingeniero Néstor Mendoza. Realmente es la libertad. Y les digo esto porque conozco, estaba allá en 2 inauguraciones. Realmente es encomiable. O sea, técnicos hay, jóvenes, que pueden hacer, pero que no sigan dando, recirculando, gente ya gastada. Acá el señor Montenegro pesa mucho y creo que la señora ministra debería, deseándole el mejor de los éxitos, pero limpie, señora ministra, limpie. A usted no hay ningún pero que se le pueda decir, pero limpie. Ahí hay mucha influencia del señor Montenegro y la gente de los lagartos. Acá es hora de... Acá, imagínense, es momento de gobernar. Por ejemplo, para poder generar empleo productivo, en vez de tantos bonos, para la gente más pobre del campo. Sí, es reforestación. Cierto, es cierto que se van a adelantar las elecciones, sí, pero este es un gobierno que debe gobernar, ejecutar, resolver todo lo que ha dejado, o intentar hacerlo, lo que ha dejado Pedro Castillo en este terrible año y la descentralización mal llevada, mal concebida por el señor Toledo, que transfirió todas las competencias de las agencias regionales creando y las direcciones regionales hacia los gobiernos regionales. Las agencias agrarias están los técnicos, los ingenieros que quieren hacer cosas, pero no pueden porque no hay plata. Los gobiernos regionales no les interesa. Comprendo su indignación, creo que además la comparto. Me indigna, y realmente. Porque además usted conoce el como sector. Campesino, mi origen campesino y conocedor del lado, da rabia. Muchísimas gracias. ¿Cómo está sufriendo el campesino? Muchísimas gracias, exministro Absalón Vázquez. Gracias. No tiene nada por qué disculparse. Entendemos totalmente la indignación y la compartimos. Muchísimas gracias. Muy amable. Y muchísimas gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos. Continúo en los próximos días en reemplazo de Philip Butters. Nos reencontramos mañana.